Hola a todos, ¿qué tal? Hola, saludo a todos. Gracias por estar aquí y cuando estáis aquí yo estaré ahí. Yo estaré aquí. Pues nada, llega el fin de semana de Jerez. Yo creo que eh, para mí es uno de los fines de semana más esperados del año y de MotoGP especialmente. Y nos vamos para allá pasado mañana. Hay muchísimo ambiente. Creo que hoy he leído, Antonio, que quedan solo 2.000 entradas. 2000 entradas, ¿no? 2.000 entradas y estamos a lunes. La casa está a reventar. Se espera un fin de semana de sol increíble. O sea que va a ser un gran premio de España, una llegada a Europa, pero top. 5 Es que también estrellas. sabes que he escuchado por ahí, me lo ha dicho ya mucha gente, que dicen, oye, es que este año va a ser el último año de Jerez. No sé por qué se corre ese bulo, será por el tema de los grandes premios rotativos, y mucha gente se piensa que es el último año, y mucha gente va por eso, ¿sabes? Pues no, tengo entendido, no, sé de buena fuente que en el 2024 habrá Jerez seguro, Sí, seguro. Así que, pero bueno, es buena excusa para ir a Jerez, ¿no? Oye, sí, hay que bueno, ir porque supongo es yo el que último. a Y la el año que pareja, ¿no? viene, A la familia, mira, es que es a la la última familia oportunidad que tengo. o a llevarse a todo el mundo. Y el año que viene, pues será, oye, no, que no fue el año pasado, es este. En fin, Sí. el caso es que casa llena, con muchas novedades. Todavía no está confirmado la presencia de Marc Márquez. Mañana martes pasa una revisión médica y a partir de ahí se decidirá si Marc vuelve. Lo mismo pasa con Bastianini. Paul Espargaró también va a pasar una revisión, pero en su caso no es para ver si corre o no corre, sino para ver cómo va evolucionando de sus lesiones. ¿Qué más? Después está el aliciente número uno que está casi al nivel del retorno de Marc Márquez, que es la vuelta a Jerez de uno de sus hijos predilectos, ¿no? Que es Sí, Dani Pedrosa. Dani Pedrosa sí. correrá en modo de piloto invitado y ha elevado unas expectativas increíbles. El circuito, ya verás como habrá mucha gente de Pedrosa en el circuito. Es un piloto que tiene un carisma especial entre la afición. Dejó muy buen sabor de boca cuando se fue y ahora que además se ha convertido en uno de los comentaristas de Dazón, pues está en boca de todos. Pero no vamos a hablar de Dani Pedrosa comentarista, sino de Super Dani Pedrosa piloto. Antonio, y Sí, creo que una vez más la has metido bajo el microscopio y lo que ha salido es bestial, ¿no? sí, bueno, lo primero que Dani Pedrosa vaya a Jerez es un ingrediente añadido más, es un extra y es algo único. No es normal que un piloto que lleva retirado, hay que recordar que su última carrera como piloto activo fue en 2018. Ahí ya después de un año que no le fue muy bien, fue el primer año que él no solamente no consiguió ni una sola victoria, sino que ni siquiera consiguió subir al podio. Y eso que el año anterior había acabado el campeonato ganando la última carrera. En fin, que Dani se retiró, volvió luego en 2021 para hacer un wildcard en el Gran Premio de Estiria, en el circuito del Red Bull Ring, y no lo hizo mal, que es algo que también lo vamos a analizar ahora. Bueno, esta foto estáis viendo, así acabó, pero así no acabó su carrera, así acabó el principio de la carrera, porque debido a este incidente que ahora comentaremos, se detuvo la carrera y se dio una segunda salida, él salió con la segunda moto y lo hizo, y ahora vamos a analizar también cómo fue ese reencuentro de Dani con las carreras. Y si quieres, sin más dilatación, nos vamos a meter ya con la tabla que hemos hecho de Jerez. ¿Es esta la tabla que decías? Sí, bueno, he cogido esta A tabla, he ver, hecho esta tabla con las 21 carreras de Dani Pedrosa en Jerez. O sea, a lo largo de toda su carrera deportiva ha hecho estas 21 carreras. La primera coincidiendo con la Copa Movistar, que fue en el año 99. Al año siguiente, en el año 2000, corrió el Campeonato de España, se corrió 2 veces en Jerez, por eso está la carrera, la segunda y la tercera se corrieron aquí en este año 2000. Y luego ya de ahí Dani Pedrosa enseguida pegó el salto al Campeonato del Mundo en 2001, 2002 y 2003 en 125. Al año siguiente saltó a 2,5, las 2 temporadas que se pegó en 2,5, y a partir de 2006 hasta que se retiró
todas las temporadas, las 13 temporadas que corrió en MotoGP. Sí, Y perdona, por lo que veo aquí, hasta que no llegó la primera victoria en 2,5, no fue un circuito que le fue especialmente bien. bueno, Porque en 2004 es que llovió y Dani en la lluvia en esa época todavía le costaba muchísimo, ¿no? Entonces, sí, 2004 llovía en pero Jerez y él cae, pero si no hubiera caído, a lo mejor hubiera tenido otra victoria, ¿sabes? sí, bueno, pero antes había hecho un décimo, un cuarto, en el Sí, CEP un vigésimo, un decimotercero. O sea, no era un circuito de estos que. Pero en el momento que ganó en el 2005, con una pole además, a sí. partir de ahí ya la relación Dani Jerez cambió completamente, ¿no? Sí, y además que aquí en este primer año que teníamos en 2006, vemos que su primera carrera en MotoGP terminó en segunda posición. Ese año 2006, el Mundial de Motociclismo empezó en Jerez. Jerez era la primera prueba del campeonato. Y Dani, igual que le pasó cuando saltó de 125 a 2,5, que enseguida se hizo con la categoría y enseguida se convirtió en candidato al título, pues lo mismo le ocurrió cuando saltó a MotoGP. Desde el primer momento se vio que Dani se estaba adaptando muy rápido a la MotoGP y de hecho en Jerez lo estaba haciendo muy bien. Estuvo luchando por la victoria. Capirossi se había escapado, Capirossi con la Ducati en aquel momento estaba escapado y Dani Pedrosa le iba dando caza. Parecía que lo que habíamos visto en entrenamiento se iba a cumplir en carrera. Lo que pasa es que luego, después de la carrera, Dani contaría que vio que los neumáticos habían caído bastante, que él estaba ya forzando demasiado y quizás que veía que estaba yendo más rápido que Capirossi, pero que también cabía la posibilidad de que se cayese. Hombre, Entonces, claro. él hizo balance y dijo, bueno, si yo en mi primera carrera en MotoGP, encima todo en Jerez, delante de la afición, termino en segunda posición, es un resultado impresionante. Así que conformó con esa segunda posición, aseguró esa segunda plaza y fue el comienzo de de una racha de resultados increíble. Si os dais cuenta, desde su primera victoria en Jerez, tenemos primero en Jerez, o sea, primero en 250, luego en 2006 salta a MotoGP y tenemos segundo en 2006, segundo en 2007, victoria en 2008, segundo en 2009, segundo en 2010, segundo en 2011, tercero Joder. en 2012, primero en 2013, tercero en 2014. O sea, estamos hablando que en 10 carreras, las 10 carreras, 4 victorias, no, 3 victorias y 10 podios. O sea, unos resultados increíbles. Está claro que si Pedrosa ha elegido aparecer en Jerez no ha sido por casualidad. Hay que Oye, ¿y decir qué pasó que en el 2015? Que pone no no participó. participó porque llegó lesionado. Ah, O sea, no llegó lesionado, estaba lesionado y se perdió esta carrera. y la última en 2018 se cayó. Sí. Ganó en Pero 2017, ganó. 2018 fue un año desastroso. Aún así, él salía segundo en parrilla. 2017 ganó y en 2019 la única vez que ha terminado, perdón, en 2016 la única vez en su historia en MotoGP que ha terminado fuera del podio, terminando la carrera. oye, y aquí una cosa también que se ve claro, porque hay una columna que pone parrilla, que es la clasificación. Solo en 2 ocasiones de las que ha participado no ha salido de la primera línea. Sí. En 2006 en su primera participación que salió quinto y en 2016 que salió séptimo. Todas las demás veces ha marcado 4 pole position en MotoGP y las demás ocasiones desde la primera fila. De hecho, tengo Bueno, aquí. bueno, bueno, bueno. A ver, entonces esto pone a Dani aquí en Jerez a tope, ¿eh? Bueno, está claro que Pedrosa hay 3 circuitos con los que tiene un vínculo especial, ¿no? Ahora que está de moda esto de hablar de los vínculos de los pilotos con los circuitos, ¿no? Que es algo que ha ocurrido siempre históricamente y que lo hemos visto recientemente con Alex Rins y el circuito de las Américas, ¿no? Es algo que también le ocurre a Marc Márquez con Sachsenring, también con el circuito de las Américas, y a Dani Pedrosa. Quería mencionar lo de Márquez con Sachsenring porque antes de que Marc llegara a Sachsenring y empezara a ganar de forma consecutiva todas las veces que ha participado desde 2010, antes quien arrasaba en ese circuito era Dani Pedrosa. Dani Pedrosa en Sachsenring siempre fue muy competitivo. Es el segundo circuito donde más victorias consiguió y el primero es en Valencia. O sea, tengo claro que si Dani Pedrosa se va con buen sabor de esta carrera, no me extrañaría que en Valencia lo intentara, porque en Valencia ha ganado hasta en 7 ocasiones. Y bueno, Ya, ya, bueno, yo no sé si.
Hombre, que lo intentara el que ganar. ¿Tú crees que No, que Dani, intentara volver a participar. A ver, hay que tener en cuenta que ningún piloto ha hecho lo que está haciendo Pedrosa, ¿no? Pedrosa, hay que recordar, se retiró en 2018, un año que además no le fue nada bien. No solamente no consiguió ninguna victoria, sino que tampoco consiguió ni un solo podio. Hizo un wildcard en 2021, que lo vamos a ver ahora, una carrera donde en un circuito que la KTM había entrenado mucho, que es el circuito del Red Bull Ring, y él participó ahí. Y no lo hizo nada mal. Aquí tenemos todos los datos de aquella carrera. Recordad, 3 años después de su última carrera aparece aquí en Estiria, teniendo en cuenta que de por medio tuvimos un año de pandemia, que no solamente, aparte que él, de hecho se habló que a lo mejor en ese 2020 iba a hacer un wildcard, pero como una de las cosas que se hicieron por el tema de hacerlo de la burbuja, se decidió en Dorna que el campeonato no iba a aceptar ningún piloto de wildcard en ninguna carrera por no traer gente de fuera, sino tenerlos más controlados, pues se anuló eso. Aún así, Dani, un año después, lo intentó. Y aquí he hecho una cosa en esta tabla, creo que se ve bastante bien, ¿no? Pero he puesto todos los resultados que fue consiguiendo a lo largo de todas las tandas de entrenamiento. En la FP1 terminó 11º a un segundo del primero, ¿no? En la FP2 terminó el 21º a 2 segundos y pico, pero hay que decir que fue en agua, ¿no? Y aquí Dani no arriesgó nada, porque además se sabía que para el domingo no iba a haber lluvia. En la FP3, sin embargo, en aquel momento, ya, hasta este año que se han cambiado el tema de las tandas de entrenamiento, la FP3 era la última tanda cronometrada que te daba acceso a la parrilla. Ahí él queda 12º a 6 décimas del primero, que está muy bien. En la FP4, que es donde los pilotos probaban antiguamente el tema del ritmo de carrera, preparaban las condiciones de carrera, él terminó 6º a 6 décimas, que está más que bien todavía. Perdón, a 5, bueno, sí, casi 6 décimas, ¿no? A 593 milésimas. En la Q1 se quedó cuarto, con lo cual no pudo pasar a la Q2, pero se quedó a una décima del primero de esa Q1. Y en la Q2 ya, pues lógicamente, esa cuarta posición le dio la 14ª posición final, su 14ª posición, que era la con la que iba a salir en parrilla. Pero si os dais cuenta, la vuelta de su Q1 estaba todavía más cerca que la que se dio en la Q2. Si os dais cuenta, en la Q1 quedó a 0,183, a 0,183 del primero, y ese tiempo le dejó a 0,145 del que hizo la pole. En el warm-up, otra vez en lluvia, no muy representativo. Perdona, ¿eso quiere decir que se rodó más rápido en la Q1 que en la Q2? Sí, sí, sí. Qué Luego, curioso, ¿eh? sí. No he analizado por qué, no sé si caerían algunas gotas, pero me parece que no, simplemente se rodó más rápido. Bueno, el ritmo de la FP4, que es el con el que nosotros siempre estudiábamos el tema de cómo estaban los pilotos de cara a la carrera, estaba a 6 décimas del mejor ritmo, que era el de Quartararo. O sea, no estaba en posición de ganar, no estaba en posición de luchar por el podio, porque tenemos que recordar que este es un circuito en el que es corto, se rueda sobre el 1,20 y tanto, o sea que no es un circuito largo, con lo cual quedarte a 6 décimas es quedarte lejos. Pero sí que era un ritmo para quedarse entre los 10 primeros. En la primera salida bueno, ahora contaré por qué se produjeron 2 salidas, lo hemos dicho un poco al principio, pero se hace una salida, la salida que se hace del Gran Premio, él partía en esa 14ª posición en parrilla y al final de recta, una vez que se establecen las posiciones tras la primera curva, él gana una posición. Y este dato es muy interesante, ¿no? Porque Dani ha podido entrenar mucho en Jerez, ha podido dar muchas vueltas, pero lo que no ha hecho y lo que eso no se puede entrenar es, después de tanto tiempo, encontrarse de buena primera al final de la recta de meta, en la salida, con todos los pilotos por todos sitios. Claro, eso será un momento clave y es el momento que los pilotos no pueden entrenar y que más temen, ¿no? Estar rodeados de otros pilotos. Sobre todo, esto, ¿sabéis quién lo cuenta muchas veces? Michele Pirro. Sí, Michele Pirro dice que la sensación, él está todo el día rodando con todo tipo de motos, pero rueda solo. Y sí, dice eso, que la sensación de repente, el ruido de un montón de motos a su alrededor, porque cuando ruedas solo escuchas tu moto. sí. Claro, Y y de aparte repente, que... otra cosa que dice Michele que le impresiona mucho es la parrilla. Porque dice que hay tanto ruido que tú tienes que mirar, o sea, tu moto, dice, tu moto no la oyes, a lo mejor exagera, pero dice, tu moto no la oyes y tienes que estar mirando el cuentavueltas, que es el que te tiene que guiar,
O sea, son sensaciones que parecen tontas, pero que influyen un montón. Sí. Hombre, Dani tiene muchísima experiencia. Lo que pasa es que se pierde el hábito. Ahora contaremos de otros pilotos que volvieron y lo que contaban, ¿no? Después de tanto tiempo sin correr, las sensaciones lo que les pasaba, ¿no? Pero sí que para mí es muy significativo que aquí estamos hablando que es 2021, 3 años después de su última salida. Él llega, sale en esa salida, qué lástima que no podamos poner las imágenes, pero él sale perfecto, entra por el ápice de la curva con la mayor aceleración posible, no pierde ninguna posición y en esa aceleración es donde gana una posición más, ¿no? Luego llegamos a, si tenéis en mente un poco el circuito de Estiria, ahora la han hecho, después de la primera curva hay una chicane, pero antes la segunda curva era una curva muy que prácticamente no había curva, pero la llamaban la número 2, y luego llegaban a la fuerte frenada de la 3. En esa frenada, en esta frenada, él gana 2 posiciones. O sea, directamente Dani, que además nunca fue un piloto explosivo, sin embargo, después de 3 años llega y no se corta ni nada y él, en ese momento gana 2 posiciones más. Estamos hablando 3 curvas y él ha adelantado 3 puestos. Luego, a partir de ahí ya empieza la siguiente frenada de Estiria, bueno, de Estiria, del circuito austriaco, del Red Bull Ring. Él pierde una posición más y al final, en la tercera vuelta, saliendo de esa curva número 3, de ese ángulo, el Abrega se le va de atrás y Salvadori, que viene por detrás, lo golpea, se incendian las motos y se para la carrera, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que Dani, esa primera moto se queda totalmente destrozada, bandera roja y se tiene que dar una nueva salida. Pedrosa sale con la moto número 2. Pensar una cosa también en Dani, ¿no? Él se cae, se queda en mitad de la pista, con lo que sabemos lo peligroso que es. Las desgracias que estamos viviendo en este deporte son porque los pilotos se están quedando en mitad de la pista y a Dani le ocurre esto. Dani se lleva ese susto, pero vuelve al box y vuelve a salir. Hace una segunda salida. En esta segunda salida, con la segunda moto, fijaros, él vuelve a salir desde la 14ª posición, pero aquí he puesto aquí una coletilla porque Maverick Viñales, que salía por delante de él, no le arranca la moto en parrilla y tiene que salir desde el pit lane. Con lo cual, en realidad, aunque él estaba ocupando la posición del 14º, por delante no tenía 13 pilotos, sino que tenía 12. En realidad es como si hubiera salido el 13º. Pero en este caso es que sale todavía mejor. Y tras la salida, él se coloca 10º. Al final, en carrera, va perdiendo posiciones, ganando posiciones, se van cayendo pilotos y él termina en carrera 10º a 19 segundos del primero, pero se queda por delante de pilotos como Bagnaia, Bastianini, Rossi y Marini. Yo creo que después del susto de la primera carrera, de llevar 3 años sin correr, de salir a la segunda carrera con la segunda moto, ¿no? Que siempre no está exactamente igual que la moto que él quería, me parece que es una posición más que digna. ¿No te parece? Sí, hombre, estuvo bien hace ya 3 años de esto, ¿no? 21, 22, 23, sí. Van a Ahora, hacer 2 años de esto. Estamos en el 23, esto fue en el 21, el año pasado no corrió, este segundo año corre. lo Su que está segundo claro es año... que, dime, perdona, es que Dani ha preparado muchísimo este Gran Premio y Dani no sale a correr a Jerez por capricho. No es que, uy, quiero correr a ver si hago un resultado. No, correr un Gran Premio, imaginaros el coste que tiene. O sea, no es que el piloto no es que tenga un capricho de correr un Gran Premio, sino él lo ha explicado muy bien y es como ser repetitivo. Él lo explicó muy bien en el vídeo que hizo con nosotros aquí en Pecino GP. Este año les han recortado los neumáticos a los equipos de pruebas y entonces tienen muchos menos kilómetros para hacer pruebas. En cambio, si participan en un gran premio, los neumáticos que están teóricamente están destinados a pruebas no cuentan en un gran premio, con lo cual tienen otro fin de semana con neumáticos para probar. La clave de todo esto, o sea, la clave es los neumáticos. Dani y el equipo de pruebas no tienen los suficientes neumáticos para hacer las pruebas que necesitan. Por eso se apuntan a Wildcard, a pilotos invitados. ¿Y por qué ha elegido Jerez? Me imagino que algo tendrá que ver. Primero, no va, por ejemplo, no va a correr en Alemania,
que es un circuito, y esto nos lo explicaron él mismo, no voy a correr en Alemania, que es un circuito muy específico, solo en Alemania. En Jerez siempre ha sido un circuito de pruebas de toda la vida. Y además Dani en Jerez se encuentra a gusto. Entonces van a probar, él va a probar cosas que los pilotos oficiales no van a probar y eso a los ingenieros les dará la información que necesitan para seguir evolucionando la moto. Esa es básicamente la razón oficial. Después sabemos, off the record, fuera de los cánones oficiales, que Dani no va a ir a Jerez a hacer de piloto invitado. Quiere hacerlo bien porque está en su casa, porque está con su público, porque es un circuito que aquí vemos el currículum que tiene. Si hay un circuito donde es capaz de ir rápido y donde se siente con confianza es aquí. Pero, Antonio, está el nuevo formato de MotoGP que a un piloto que lleva, ¿cuánto has dicho retirado? Desde Bueno, lleva, sí, desde que se retiró son 5 años. 5 años. O sea, volver a meterse lo que hablábamos en la salida, rodeado, en un formato tan intenso como es ahora MotoGP. La Q2 y la Q1 el sábado, después el sprint race, después yo creo que eso es lo que más, el ritmo lo va a tener seguro. El problema es cómo va a gestionar todo ese nuevo formato y los nuevos tiempos que hay en un gran premio. Ya que has dejado esta tabla, aquí a la izquierda tengo puesto el resumen, ¿no?, de sus datos en Jerez. Tiene 4 victorias, 3 de ellas en MotoGP, son 11 podios, en MotoGP son 10, lo que representa el 83% de su carrera acabado en el podio. 5 poles, 4 poles de esas 5 poles en Jerez, 4 son en MotoGP, y ha salido de la primera línea 12 veces, de esas 12 veces, 10 veces en MotoGP, que nuevamente representa el 83% de sus participaciones en MotoGP. Sí, Son pero unos date números cuenta, muy, muy buenos. sí, date cuenta, pero llama la atención que en 21 participaciones solo ha ganado 4, Hmm. ¿verdad? O sea, es rápido porque al contrario, los podios, o sea, 1, 2, 3 ha hecho el 83%, pero victorias de 21 ha hecho 4. Sí, esto también tiene que ver con la forma que él tenía de afrontar los campeonatos, porque Dani siempre la primera parte del campeonato la utilizaba para situarse en él, para no hipotecarlo. Cometía pocos errores, iba sumando puntos y luego a partir de mitad del campeonato había ciertos circuitos donde él atacaba más y buscaba esas victorias para dejarlo en mejor posicionamiento para luchar por el título. Ese planteamiento de campeonato siempre le ha hecho ser más conservador, no solamente en esa primera carrera que hablábamos en 2006, donde él se decide dejar de tirar por tal de asegurar esa segunda plaza. Eso lo ha hecho en más ocasiones. Mira, y te digo una cosa, ahora que veo esta tabla y me parece bastante claro, aunque estoy especulando, él lleva 83% de primeras líneas en Jerez. ¿Cuál ha sido el mayor problema que han tenido las KTM? La clasificación. Entonces, yo estoy seguro que quieren comprobar, porque Dani en Jerez es capaz de ha sido siempre, o siempre, casi siempre capaz de meterse en primera línea. Entonces, para ellos ahora es una especie de prueba de algodón con la KTM. A ver hasta dónde se puede meter Dani en un circuito donde él sabe que la primera línea está abonado a la primera línea. Yo creo que es una de las pruebas que van a hacer, ¿eh? Está claro que estos números simplemente dicen son sus estadísticas de sus posiciones en parrilla, en carrera, que a lo largo de toda su trayectoria deportiva en Jerez. Esto no quiere decir que vaya a llegar en Jerez, como tiene un 83% de podio, un 83% de primeras líneas, que vaya a salir en primera línea o que vaya a subir al podio. Eso no quiere decir eso. Pero sí que esto da más garantías de éxito que si hubiese ido a Qatar. A un Qatar, un Claro, circuito donde nunca fue bien, por ejemplo, ¿no? exacto. Sí, sí, no, esto yo creo que estará bien. Por eso, eh, de verdad, mucha curiosidad. Una vez más, el viernes, en cuanto abran la pista, estaremos todos pendientes. Yo creo, mira, y otra vez jugando a las adivinanzas que no me gusta, pero él ha entrenado muchísimo. Ha entrenado bastante esta carrera. Hace 2 semanas creo que estaba rodando allí.
y me imagino que en el inicio él contará con una ventaja de Él contará con tener, una ventaja de puesto a punto, claro, pero también los otros llevan 3 grandes premios a sus espaldas, aparte de los test completos del año de llevar una carrera ininterrumpida, de estar en un estado de forma, en un estado de juventud, están en otro momento distinto. Eso no quiere decir que Dani, si lógicamente todo eso que lleva ya adelantado de puesta a punto, le va a dar una pequeña ventaja, pero para mí esa pequeña ventaja no quiere decir que vaya a estar por delante, quiere decir que va a estar menos lejos. Porque si somos realistas, ya lo dijimos en un vídeo, ¿no? Ojalá que ganase, o sea, si ganase, pero lo vemos imposible, pero si ganase, ganar, olvídate. ganar es imposible, Olvídate. ¿no? Pues, como dije en aquel vídeo, material de ciencia ficción, pero sí que sería impresionante, sería una de las mayores gestas de la historia del motociclismo. Sería algo muy bonito de ver. Pero sí que Sería. sería una posición muy buena para él, muy positiva, sería quedarse entre los 10 primeros. Eso sería ya Sí, un ya resultado sería un súper increíble. resultado. Y eso es muy difícil meterse ahí, a menos de que haya muchas caídas, pasen cosas, pero lo veo muy difícil que se meta entre los 10 Y primeros. hay otra cosa, mira, esto va a estar bien porque, claro, esto va a ser un pique para sus compañeros de marca. Claro. Para Binder, para Binder y para Miller. Será como, a ver si va a quedar por delante de nosotros, aunque lo haya entrenado, pero lo que dices tú, si lo ha entrenado bien, pero vosotros venís ya rodados y tenéis... va a estar muy, muy interesante la comparativa. Primero, por ver dónde estará el Dani Pedrosa en Jerez, personalmente. Otra, por ver dónde estarán sus compañeros de marca y cómo puede influir esto. Si es un incentivo a muerte. Y después, a mí yo tengo mucha curiosidad por ver a Dani Pedrosa en una carrera tan intensa como es el sábado, sabiendo que lo fundamental, o sea, la misión fundamental de Dani en este Gran Premio es llegar a meta. ¿Qué es lo Sí, que necesitan? sí, sí, Recoger información. O sea, él no va a jugarse nada. Él sí, sí. necesita cumplir con su función. Oye, estamos en un gran premio porque podemos recoger datos que no nos dejan recoger en unos entrenamientos. Esa es su misión. Sí. Hay una cosa que cuando estaba comentando antes lo de sus compañeros, me acordé de la entrevista que hiciste a Raúl Fernández, ¿no? Que él decía que cuando Dani se acercaba, cuando tenía que preguntarle algo a Dani, que él se quedaba todavía ahí cortado porque para él era alguien tan grande, ¿no? Que de buena primera vez que le fuera a darle un consejo, pues intimidaba, ¿no? Y hacía gracia eso, ¿no? El otro día, por ejemplo, en DAZN también, ahora hacen unas preguntas desde el plató que está en Barcelona, le hacen unas preguntas a los pilotos, ¿no? Y estaba preguntándole después del podio de Rins, el sábado, y le preguntó Dani, ¿no? Y el mismo Rins le dice, ostras, Dani, que yo a ti te digo, como diciendo, todos le tienen un respeto enorme a Dani Pedrosa, ¿no? Y Sí, entonces, y esto me recuerda a una cosa, ¿no? Que muchos pilotos que lo respetan tanto, como decía Raúl, de buena primera se los va a encontrar en pista, ¿no? Y bueno, qué ahora Raúl está bueno, en Aprilia, ¿no? Y es cosas así, verdad, pero es por verdad. lo que decía el año pasado cuando eran los dos pilotos de KTM, ¿no? O Augusto, ¿no? Que también contaba algo parecido, ¿no? Se lo va a encontrar, es como que el maestro está en pista y ellos pueden seguirlo. Y esto me recuerda así pilotos que se retiraron y volvieron, aunque fuera fugazmente, ¿no? Como está haciendo Dani. Me acuerdo de Kenny Roberts, ¿no? Kenny Roberts, después de la última carrera en el año 83, que se jugó el título en el último Gran Premio contra Freddie Spencer y que lo perdió, ganó la carrera pero perdió el título, se retiró, ¿no? Y montó su equipo, volvió a las carreras con su propio equipo y en el año 87 se le lesionó uno de los pilotos, Mike Baldwin, y era era el único equipo que llevaba Dunlop. Entonces estaban en Monza y tienen un problema enorme. Había muchos neumáticos para probar y a Randy Mamola estaba luchando por el título contra Wayne Gardner. Así que llegó Kenny Roberts y salió en los entrenamientos a probar los Dunlop. Y entonces pues contaba Wayne Gardner, ¿no? que se contrastaban todos los pilotos, sobre todo jóvenes, esperando que saliera Kenny Roberts para ir detrás de él, para ver qué podían aprender. Y bueno, en aquel Oye, tiempo, los tiempos de Kenny Roberts, después de tantos años, estamos hablando que fueron 4 años después, 84, sí, 4 años después, que se montó la moto y él descontaba, ¿no? En que Kenny decía que, le decía, bueno, después de tantos años, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de las 500, ¿no? Porque él había corrido en otras categorías en todos estos tiempos, en todo ese año, ¿no? Pero no se había montado una 500 y decía, lo más difícil ha sido volver a adaptarme a 300 por hora. Cuando iba a 300,
Las referencias de frenada no las veía bien, se me distorsionaba todo, pero después de unas vueltas ya otra vez me he adaptado y he podido ser rápido. Y esto es algo que dicen muchos los pilotos, ¿no? Por ejemplo, Casey Stoner se retira en 2012, su última temporada, pero luego hizo probador de Ducati, probador de Honda, y él también decía lo mismo, ¿no? Que lo que más le costaba después de mucho tiempo sin coger una moto de Gran Premio era adaptarse a esa velocidad. Y él decía que necesitaba solo 2 vueltas para volver a tener esas sensaciones, ¿te acuerdas? Que Sí. decía eso Stoner, ¿no? Y Sete Gibernau, Bueno, por ejemplo, que, espérate, dime, te voy a dime. contar un poco más. Sete Gibernau le ocurrió lo mismo. Sete Gibernau se retira en 2006. Bueno, se retira en 2006, iba a contar una historia de esa retirada, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Y vuelve luego, me parece que volvió 4 años más tarde o 3 años más tarde. Volvió otra vez en un equipo, digamos en las motos, un equipo satélite de Ducati. Y él contaba que lo que más le costaba era eso, ¿no? Volver a adaptarse a la velocidad, a pensar a esas velocidades. Para la gente que tenga la referencia, bueno, pues en el caso de Sete no le fue bien a nivel de resultados, no consiguió nada digno. Kenny Roberts, lo que contaba antes, se quedó solamente en aquellos entrenamientos, no volvió nunca más a subirse a una 500 en el marco de un gran premio al menos. Y luego tenemos otras idas y venidas, como por ejemplo la más famosa de todas y la que siempre nos viene a la cabeza, Freddie Spencer, ¿no? Freddie Spencer tuvo en el año 85 gana 2,5 y 500, el último piloto que gana estos 2 títulos en el mismo año. Y al año siguiente, yendo primero en la carrera, yendo destacado, se tuvo que retirar porque empezaron a agarrotársele los brazos. A partir de ahí entró que volvía, que no volvía, acabó retirándose aquel año y no volvió hasta casi final de la temporada del año 87. Pareció en esa primera carrera, lo hizo muy bien, rodó primero, pero eso fue algo fugaz, duró 2 vueltas nada más. Y volvió a retirarse después de aquel año y no apareció hasta el año 89 y encima todo cambió de marca Yamaha. Un desastre de resultados, un desastre para su imagen y para colmo no solamente no se quedó en esa temporada, sino que en el año 93 volvió otra vez y seguro que os acordáis del año 93, la caída en la primera carrera Gran Premio de Australia, Esther Creek, se cae Freddie Spencer, se queda inconsciente, nos dio un susto a todos y no hizo nada aquella temporada, ¿no? O sea que los datos que hay de pilotos que intentaron volver a hacer algo, pues no son muy buenos, ¿no? Y el Bueno, último que así que, por decir alguno, que sí que le fue bien, fue a Mike Hairwood, ¿no? Mike Hairwood se retira en el año, me parece que en el año 67, se retira en su última temporada en 500, él gana la última carrera, era piloto de Honda, Honda decide retirarse de las carreras, pasa allí, bueno, al final es que él también se retira del campeonato del mundo y no vuelve a aparecer en las carreras hasta el año 78, en que va a correr en la isla de Man. Y esto, bueno, esta historia tú me la cuentas siempre, ¿no? Que cuando él llega a probar primero la moto se encuentra que habían cambiado todo, habían evolucionado, sobre todo los frenos, ¿no? De ser de frenos de tambor habían pasado a ser frenos de disco y que él, pues, todas sus referencias se quedaron perdidas, ¿no? Y de buena primera se encontraba que la moto frenaba mucho más y todo esto. Y a mí un dato que me llamó mucho la atención de Hayward era que probó la moto y estaban todos expectantes para ver qué le hacían y decían, no, está todo bien. Y dice, sí, no cambies nada, va perfecta. Y con muy poco se contentó y sorprendió a todos que volvió a la isla de Man. Todo el mundo le decía, no vuelvas, que lleva 11 años sin correr, que eres una leyenda. Le dice, tío, que la leyenda soy yo, que qué leyenda, si soy yo, que yo quiero correr. Y salió, corrió y ganó, ¿no? O sea, eso fue una de las cosas que hizo aún más grande a Mike Hayward y que los británicos, pues, fue increíble, ¿no? Entonces, yo que soy un romántico de las carreras, soñar con que Dani haga algo así, pues sería increíble. Sí, lo que pasa es que Dani tiene bastante fresco las referencias de frenadas, porque hace 15 días estaba rodando en Jerez. Sí, no O es lo sea, mismo, es claro. diferente a lo de Sete, es diferente a lo de Sí. Casey, porque a todos estos él está constantemente andando en moto. Pero bueno, no nos enrollemos más. En un par de días tendremos respuesta a nuestra ansiedad. Dani Pedrosa, ojalá lo haga bien y ya verás como el circuito, estoy seguro que se va a caer cuando salga Dani Pedrosa a la pista. Y que gracias a este formato, a este nuevo formato, va a tener 2 oportunidades. Efectivamente. Bueno, chicos, nos vemos y forza Dani, a ver qué nos regalas en esta 22ª, ¿no? Sí. Aparición en Jerez. Mañana haremos la previa del Gran Premio de España, de la carrera de Jerez, donde analizaremos el circuito, igual que hemos hecho las veces anteriores, y donde contaremos anécdotas, los puntos de adelantamiento, los puntos más conflictivos,
y para que estéis mejor preparados para ver la carrera. Venga, hasta luego, adiós. Hasta la próxima.